Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es el teatro. Primeramente, el teatro pertenece al género dramático y es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes frente a un público. Los dos géneros más importantes del teatro es la tragedia y la comedia. La tragedia representaba el sufrimiento de los mortales con los dioses y también siempre terminaban en finales tristes, fatales y también, como su nombre lo dice, trágicos. Mientras que la comedia empezó con chistes o burlas a las grandes figuras públicas y también a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, y su objetivo es provocar risa en los espectadores. Tenemos a los principales autores griegos, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides y Aristófanes. Esquilo, Sófocles y Eurípides pues se inclinaron por la tragedia, mientras que Aristófanes por la comedia. Tenemos también a los principales autores romanos, a Plauto y Terencio, que se inclinaron, sí, por la comedia. Tenemos aquí algunas características de estos autores. Esquilo es considerado como el primer autor de las tragedias griegas. Sus obras presentan conflictos entre humanos y dioses, en los cuales los humanos siempre deben cumplir su fatal destino, es decir, siempre va a terminar en finales trágicos. Sófocles incluyó algunas novedades en la tragedia griega, como la presencia permanente y decisiva del coro. Asimismo, sus personajes tuvieron mayor fuerza expresiva. En sus obras se observa el sufrimiento humano al no poder enfrentar las decisiones de los dioses. Eurípides se destacó al resaltar el lado más humano de los griegos, es decir, el sufrimiento que ellos padecían. Mientras que en el campo de la comedia tenemos al autor Aristófanes, que mostraba lo que pasaba dentro de una sociedad, es decir, plasmaba la realidad de esa época. Muchos textos se perdieron con el tiempo, pero actualmente se puede evidenciar alguno de estos fragmentos con el impacto que tuvo en aquella época. Aquí tenemos algunos retratos de estos autores. Tenemos a Esquilo, tenemos a Sófocles, tenemos a Eurípides y Aristófanes. Aquí tenemos un pequeño fragmento de una tragedia llamada Edipo Rey. Vamos a comentar un poquito acerca de esta obra. Es una obra de teatro escrita por Sófocles, que narra la historia de Edipo, un desventurado príncipe de Tebas, hijo de Layo y de Yocasta. Ya, en este reino, pues Yocasta quedó embarazada y antes de dar a luz, pues acudieron a un oráculo para que les diga cuál va a ser el futuro, pues, de su hijo. El oráculo les mencionó que el hijo, ¿sí? Va a nacer, va a crecer, va a matar a su padre, es decir, al rey, y se va a casar con su madre. Entonces, estos reyes, aterrorizados por dicha información, decidieron terminar con la vida de este hijo, ¿no? Al momento de que naciera. Nació el bebé y ordenaron pues a un soldado para que termine con la vida de este bebé, pero este soldado no tuvo la valentía pues de matarlo. Entonces lo dejó en un monte, ¿sí? Llamado Citero, faltando así al altar del rey y también de la reina, en este caso Yocasta. Entonces estaba ahí el bebé en ese monte y por ese lugar pasó Forbas, un pastor de los rebaños del rey de Corintio. Escuchó los grandes lamentos y llantos del bebé y lo recogió, ¿ya? Para ser cuidado por Polibio. La esposa de Polibio, Peribea, se mostró encantada con el bebé y lo cuidó. ¿Por qué? Porque este reino, sí que era un reino muy lejano, no podían tener hijos. Entonces, al saber que tienen ahí a un bebé para poder cuidarlo, pues decidieron hacerlo. Y también lo llamaron Edipo.
Edipo creció y se enteró de que ellos no eran sus padres biológicos y decidió salir en busca de sus padres verdaderos. Entonces, hubo un rumor, sí, cerca del reino Tebas, que habían personas que estaban asaltando a otras personas. Entonces, el rey Layo decidió salir, pues, a acabar con estos delincuentes. En ese lapso se encuentra con Edipo y existió, pues, como un malentendido. Pensaron que ellos eran ladrones y que les iban a hacer algo y se enfrentaron. Edipo terminó matando a su padre, sin saber, obviamente, que era su padre. Posteriormente conoció a Yocasta y se enamoraron, del cual pues también se casaron sin saber también que obviamente era su madre verdadera. Después de un tiempo se dieron cuenta, sí, de que era Edipo, pues era hijo de Yocasta. Se enteraron de esta trágica noticia. Yocasta se quitó la vida, mientras que Edipo se quitó los ojos para no ver semejante tragedia lo que había pasado. Entonces tenemos una obra muy trágica. ¿Cuál es el tema principal de Edipo Rey? Tras el nacimiento de Edipo, su padre consulta a un oráculo, quien determina que matará a su padre y se casará con su madre. ¿Ah? Entonces, a partir de ello, pues, Yocasta y ya quieren matar a Edipo, ¿no? Pero no lo consigue. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el fragmento y cuáles son sus vínculos? Pues tenemos a Edipo y Yocasta, que son madre e hijo, y además pues se convierten en esposos. ¿En qué momento se sospecha que Edipo se ha dado cuenta de toda la verdad? Cuando descubre que la persona que asesinó es Layo, es decir, su padre. ¿Crees que Edipo acepta su destino o intenta escapar de él? Intenta escapar, sí, por eso se quita los ojos para no ver tanta tragedia. ¿Cómo crees que Edipo hubiera podido enfrentar a su destino? Pues averiguando a profundidad, sí, cuáles fueron los hechos, quiénes son sus verdaderos padres. De esa manera hubiera impedido esta tragedia. Tenemos aquí algunas características del teatro romano. Sí, ¿cómo empezó el teatro romano? También empezó con celebraciones o adoraciones al dios Dionisio, sí, quien era considerado dios del vino y la cosecha. Se añadieron un poco de sentimientos burlones, ¿sí? Y también era un poquito más popular sus representaciones. La historia tenía un tiempo, límite para ser contada, incluía ciertos momentos de clímax o de tensión. En Roma no tuvo tanto éxito el tema de la tragedia como en el teatro griego. Tenemos a los principales autores romanos, en este caso es Plauto y Terencio, que les decía que se inclinaron por la comedia, pero buena parte de estos textos desaparecieron con el tiempo. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Listo. Vamos a unir estos gráficos, sí, con la definición que corresponde. ¿Ya? Entonces tenemos a los actores. ¿Sí? Dentro de una obra teatral siempre tenemos a los actores, ¿ya? También tenemos, pues, al maquillaje, tenemos al vestuario, tenemos lo que es el guión de la obra, tenemos el telón y tenemos la escenografía. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a leer esta pequeña obra teatral y vamos a responder las preguntas. Los reinos.
Tenemos un escenario, una calle cerca de un camino eh, des- destapado. Tenemos a los personajes el mago, la piedra. El mago acaba de salir de la Academia de Magos con un título y todo. Voy a pasear a ver si me levanto unos clientes. Tenemos aquí una acotación. Caminando, se tropieza con una piedra en el camino. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? La piedra responde. Yo, yo soy una piedra. ¿Una piedra? Ah, sí, creo que tomé un curso sobre piedras. Ah, ¿y por qué no se quita del camino? Me acaba de lastimar. Te informo que yo pertenezco al reino mineral. ¡Qué inútil! ¿Inútil? Mi reino es el más útil de la naturaleza porque brinda agua, arcilla y demás elementos vitales que componen la tierra. Ah, así es la cosa. Le ruego que me disculpe la molestia. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿a qué género literario pertenece el texto anterior? Pues tenemos al género dramático. ¿Cómo se conocía al teatro? Pues también se lo conocía como el género dramático. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza la acotación que está en la parte superior del libreto? ¿Qué es una acotación? Les había nombrado aquí lo que está entre paréntesis. Esto es una acotación. Acá también tenemos otra acotación donde dice la piedra se pone de rodillas. Ya, esto es una acotación que me indica cómo tiene que estar el personaje y también muchas veces me describe cómo está el escenario. Entonces, ¿para qué sirve una acotación? Pues para describir el escenario, ¿sí? ¿Quiénes son los personajes de la obra? La piedra y el mago. ¿En qué consiste el plan del mago? Conseguirse unos clientes. Según la actitud del mago, él sabía que se tropezó con una piedra. En este caso, sí. Según el texto, ¿por qué el mago le dice inútil a la piedra? Porque desconoce el valor de los seres de la naturaleza. ¿Qué otro personaje podría participar en esta obra teatral? Tenemos la arcilla, los árboles, los niños. En este caso, los árboles. Muy bien. Vamos a unir, sí, estas palabritas con su definición. Tenemos lo que es acotación, libreto, escenario y actores. ¿Ya? Entonces tenemos acotación. Sí, son anotaciones que se utilizan para describir el escenario o el vestuario, sí, y también cómo tiene que ingresar los personajes a la obra, es decir, alegre, contento, cantando también. El libreto, sí, es el diálogo que deben expresar los actores. Tenemos el escenario, que es el lugar donde se representa la obra, y los actores representan a los personajes. ¿Qué personajes representa cada actor? Entonces, esto es un ogro, tenemos a un caballero, tenemos a una princesa y tenemos a una profesora. Bien, vamos a marcar los enunciados correctos sobre las cualidades de los actores. Los actores deben aprenderse el diálogo de su personaje. En este caso, sí, deben conocer los diálogos. Los actores pueden utilizar el vestuario que quieran, sin importar el personaje que interpretan. Pues no, esto es falso. Sí, el vestuario tiene que ser acorde a la historia. ¿Deben expresarse solamente con sus gestos? Pues no.
También existen palabras. ¿Ensayan sus presentaciones para lograr una buena representación? Pues sí, tienen que ensayar para que esa obra salga bien. Entonces, por favor recuerde, sí, que el teatro también se lo conoce como el género dramático y tenemos a sus dos grandes géneros, en este caso la tragedia y la comedia. La tragedia siempre termina en finales fatales, tristes y trágicos, mientras que la comedia, pues su objetivo es provocar risa en los espectadores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.